Buenas tardes, amigos y amigas. Estoy nuevamente compartiendo una transmisión en vivo, una transmisión con el hashtag desde casa, ¿no? Varios artistas de Ecuador estamos compartiendo el mismo hashtag para acompañarles un momento con el trabajo que realizamos. En mi caso, para compartirles el Cuenca en cuentos, historias, leyendas, poco de la tradición popular de nuestra ciudad para acompañarnos en estos días en el que hay que estar un momento en casa. Y claro, en estos días o en estas horas más bien, ¿no? Muy presente esta noticia del avión. Y con el tema del avión en Guayaquil me puse a recordar la historia del avión aquí en Cuenca. Cuenca ya hace 100 años, Cuenca celebrando su primer centenario de independencia. Y cuando se reunieron los cuencanos para hablar y planificar cómo hacer este centenario, esta gran fiesta, ya 3 años antes estaban reunidos y pensaron y planificaron la fiesta desde muchas aristas, desde muchos lados. Uno de estos tenía que ver con el progreso de la ciudad, porque pensaban una cuenca proyectada hacia el nuevo siglo. Y bueno, entre esas ideas, pues estuvo la de que llegue el avión a Cuenca. Habría que recordar que para 1920 Cuenca era una ciudad bastante aislada del país. El ferrocarril pues llegaba hasta Huigra, me parece. No había conexión desde la provincia del Cañar hasta la provincia de la Suay. Cuenca no estaba dentro del sistema ferroviario del país. El viaje por carreteras pues hacia Quito era muy largo, creo que más de 10 horas, 12 horas, no sé cuántas. A Guayaquil solo atravesando el Cajas, pero en esa época también atravesar el Cajas era casi sentencia de muerte. Era un gran trabajo de los arrieros, de la gente sobre todo de Sayausí, de Molleturo, el lograr llevar a los cuencanos hacia el Guayas o del Guayas hacia Cuenca. Sumamente difícil. Entonces, para celebrar el centenario, los cuencanos decidieron que llegue el avión. Y para eso no es que fueron a buscar a algún cualquiera, digámoslo así, no. Fueron a ver a un héroe de guerra, a un héroe de la Primera Guerra Mundial, un aviador italiano, contratado por el diario El Telégrafo, y que estaba ya radicado en Guayaquil. Eli Aliut, así se llamaba este aviador, y él, piloteando el Telégrafo 1, es que pretendería llegar a la ciudad de Cuenca para celebrar el 3 de noviembre el centenario de la independencia. Pero como no sabían muy bien cómo hacerlo, nunca había atravesado un avión los Andes ecuatorianos, la idea fue traer el avión desarmado en ferrocarril hasta la estación de Huigra. En la estación de Huigra, como se decía en la época, cargarlo a lomo de indio, traerlo por los guangueros, ¿no? Traer el avión desarmado hasta Cuenca. En Cuenca, armar el avión y que Eli Aliut aquí pues suba y pilotee. Pero para Eli Aliut la idea no fue nada agradable. Él pensaba a ver, ¿cómo es esto que un piloto héroe de guerra vaya a tener que llegar en ferrocarril y mula hacia la ciudad de Cuenca? Que si querían que él pilotee el avión en la ciudad de Cuenca, pues debería llegar piloteándolo. Desde el Guayas, despegar ese avión y traerlo a la ciudad de Cuenca. Y ahí se pusieron emprendedores los cuencanos, porque así siempre ha sido. Cuenca, aunque como les digo, estaba aislada del resto del país, Cuenca era una ciudad de emprendedores. 1914 generaron su propia empresa eléctrica. Un 10 de agosto se iluminó el Parque Calderón, el parque central de la ciudad, con varios foquitos que formaban la palabra Luz para Cuenca.
tiempo cercanos trajeron el primer automóvil. Y es terrible ver las fotografías porque ves quebradas profundas y varios indígenas cargando el automóvil, empujándolo en puentes improvisados e incluso en las quebradas. Ves a los indígenas con poses listos para sostener si es que el carro caía a ese barranco. Estaba en riesgo su vida, pero era como más importante traer el automóvil. Así de arriesgados de emprendedores eran los cuencanos. Así que encomendaron la labor a un jovencito un poco picaresco de la ciudad, pero con grandes conocimientos de fotografía, de literatura, de dibujo y de ingeniería. Él se hacía llamar Juan de Tarfe, pero su nombre Emanuel Honorato Vázquez. De él quizá otro día hablaremos un poquito más, pero él mismo fue a trazar la pista donde debía aterrizar el avión de Eli Eliud, ubicado un poco más allá de las orillas del Llanuncay, hacia donde están las oficinas que fueron el diario El Tiempo hasta hace algunos meses o años, ¿no? En el sector del Salado. Ahí se aplanó la pista. Ahí debía aterrizar Eli Eliud. Y entonces se prepararon el 3 de noviembre de 1920 para la llegada del primer avión. El avión no había llegado todavía a ninguna ciudad de la sierra. Iba a ser la primera. Despegó desde Guayaquil. A mando sí de Eli Eliud, él lo piloteaba, pero el día era terriblemente oscuro y nublado. Eli Eliud contaba que se perdía entre las nubes tratando de cruzar los Andes. Tan nublado estaba que no logró atravesarlos. Pero en Cuenca todos esperaban la llegada del avión. Y el chasco que se llevaron los cuencanos y cuencanas porque el avión no llegó. Pero Eli Eliud, así como era valiente y decidido, al día siguiente tomó nuevamente el mando del avión, dijo que esta vez llegaría. Y así lo hizo. Despegó desde Guayaquil, cruzó los Andes. De pronto ya divisó la ciudad de Azogues. Era el 4 de noviembre, así que ya estábamos en fiestas de Azogues, ¿no? Primero se celebraban ellos. A partir de Azogues, orientó el viaje del avión y nos cuentan las crónicas que estuvo seguro de que estaba llegando a la ciudad de Cuenca porque vio unas torres de iglesia que estaban recién construidas. Torres gemelas, dos torres gemelas de las iglesias aquí en Cuenca. Las de la iglesia de Santo Domingo. Y al distinguir estas torres, que eran las más altas de la ciudad porque Catedral Nueva todavía no existía, pues ahí supo que a Cuenca estaba llegando. Y el 4 de noviembre de 1920, por primera vez, un avión había atravesado los Andes del Ecuador, había sobrevolado primero la ciudad de Azogues, luego la ciudad de Cuenca, había lanzado hojas volantes celebrando los 100 años de independencia de la ciudad y había logrado aterrizar en esa pista que, como les digo, quedaba ya en el sector del Salado. Del Salado hasta la ciudad de Cuenca, la ciudad, porque para 1920 prácticamente la ciudad era solo el centro histórico. No había mucho más allá. Nos cuenta los escritos del Rafa Cordero que él se sentía deprimido porque su casa quedaba muy lejos de la ciudad de Cuenca, a la otra orilla del río Tobebamba, en el sector que conocemos como San Roque. Ahí vivía él y decía que estaba lejísimos de la ciudad. Por eso traerle al héroe, al aviador, hasta la ciudad de Cuenca para los festejos fue también toda una procesión. Una procesión que, claro, tomó su tiempo y había que hacer una pequeña escala para brindar. ¿Y dónde se detuvieron? En un bar. En un bar en lo que ahora llamamos la Avenida Loja. Y en ese lugar atendían unas señoritas. Unas señoritas que cuando vieron a Eli Eliud, un héroe de guerra, alto, más alto que los cuencanos, tan guapo que parecía, diríamos hoy, estrella de Hollywood, según las crónicas de su época, entonces las chicas murmuraban entre ellas:
Y los jóvenes cuencanos, traviesos como siempre, pícaros y despiertos, comenzaron a molestarles a las señoritas. Y les decían, ya pues, vamos a que le pidas un besito. Ay, no, ¿cómo vas a creer? ¿Cómo le voy a pedir un besito? Vamos, vamos, un besito, pídele un besito. Y así se acercaron, empujadas un poco por los jóvenes cuencanos, las pequeñas dueñas del bar, junto al gran piloto italiano. Y entonces todos comenzaron a corear, ¡que le muche, que le muche, que le muche! Y ahí la dueña del bar, tímida y sonrojada, viéndole al galán italiano que se ofrecía para recibir esa mucha, se acercó a darle una piti muchita. Lo que decimos en Cuenca, ¿no? Piti chiquito y muchita el beso. Le dio una piti muchita y desde entonces todos los cuencanos a ese bar le llamaron el bar de las pitimuchas. Así quedaron bautizadas las señoritas. Y luego él y Eliud continuó el camino, llegaron a Cuenca e hicieron la gran celebración. En esa Cuenca de 1920, esa Cuenca que se lanzaba al progreso, esa Cuenca que había construido una ciudad que ahora es la que nos sustenta, la ciudad con las nuevas fachadas de casas en un estilo afrancesado, con los puentes que para esa época se construyó, claro, el puente del Centenario, en el lugar en el que estaba antaño el puente Juana de Oro, bautizado así porque una señorita de apellido Valdivieso y de cabellos muy rubios, para inaugurar el puente, lo cruzó a caballo. Se llamaba Juana la señorita y los cabellos tan dorados hicieron que el puente quede con el apodo de la señorita, la Juana de Oro. Así unas pocas historias, leyendas, narraciones que me llegan a la cabeza pensando justamente en lo del avión. Así estamos pasando un día más de esta cuarentena, de este cuidado. Sigamos cuidándonos, sigamos buscando actividades alternativas, motivándonos para pasar este momento lo mejor posible. Nosotros seguiremos compartiendo cuentos de la ciudad y hay otros artistas y otras personas vinculadas al ámbito de la cultura que también generan cosas. Con el hashtag Desde Casa pueden buscar distintas alternativas que artistas en Ecuador están proponiendo. Y desde Cuenca recuerdo ahora también el periodista que me motivó cuando leí sus libros de ahí de niño, Adolfo Parra, también está contando algunas historias de los personajes populares, él alrededor de las 8 de la mañana. Ahí tenemos las alternativas para que sigamos compartiendo Cuenca. Mañana va a ser un día especial para los que trabajamos en la narración oral. Mañana es el Día Internacional de la Narración Oral, así que mañana les voy a acompañar con una narración un poquito más especial. Muchas gracias por acompañarnos y pues nos vemos pronto. Que la pasen muy bien.